Hablar de la historia del ejército romano es hablar de la historia misma de la guerra. Evolucionó desde los primeros saqueos de ganado entre pastores armados con lo que pudieran encontrar, hasta convertirse en un ejército profesional que vivía por y para la guerra. Hoy, en Roma Eterna, nos ponemos castrenses, ya que te voy a hablar del sistema militar romano desde la fundación de la ciudad hasta que Cayo Mario comenzó a reformarlo en el año 107 a.C. Te hablaré de unidades, de equipo, de armas. Formarás junto con las primitivas falanges y con los manípulos republicanos, así que abre el baúl del abuelo y desempolva la armadura porque nos vamos de campaña. Empezamos. Como te decía en la introducción, hablar de la historia del ejército romano es hablar de la guerra, de la historia de la guerra, porque desde su fundación, desde ese supuesto y famoso año 753 a.C., las armas romanas experimentaron muchísimos cambios y vivieron una evolución espectacular hasta convertirse en esa maquinaria bélica disciplinada que durante siglos tuvo la hegemonía en los campos de batalla. Y esa evolución, salvando claramente las distancias entre culturas, es la que seguramente tuvieron todas las comunidades que acabaron formando un estado. En programas anteriores ya te he dado alguna pincelada aquí y allá, pero hacía falta un programa propio para hablar del ejército y de la guerra en Roma. Esto que estás escuchando ahora es el primer programa de una serie que tratará exclusivamente sobre temas bélicos. Por supuesto, tendrá una lista de reproducción propia en iVoox, como intentaré hacer con todos los contenidos que vaya haciendo que forman series. Por ejemplo, la monarquía, pues una lista. La guerra, otra lista. La sociedad, otra lista. En esta serie en concreto, hablaré de todos los aspectos relacionados con la guerra a medida que vayamos avanzando en la historia. Si estás escuchando esto en el año 2022 o 2023, seguramente haya más programas de esta lista. Y si no los hay, avísame, que le doy un toque al Iván del pasado para que se ponga las pilas. Y ya entrando en materia, para empezar a hablar de la guerra en Roma, hay que empezar por el principio, por la fundación de la ciudad. En los programas que siguen la historia cronológica, has sido testigo ya de la evolución que vivió Roma desde esa primera unión de tribus que empezaron a reunirse en las colinas hasta acabar conformando el Estado romano, esa incipiente república por la que vamos ahora mismo. Y es precisamente en esa unión de tribus donde arranca esta historia. Estamos en el siglo VIII a.C., o antes de la Era Común, como quieras llamarlo. No existe el Estado ahora mismo. No existe nada parecido a un ejército profesional. No existe nada. ¿Sabes la expresión esa de todo esto antes era campo? Pues estamos en ese momento en el que todo es campo. Tan solo existen tu tribu y las tribus vecinas, que pueden ser o bien amigas o bien no tan amigas. Si te llevas bien con tus vecinos, perfecto. Comercias, intercambias bienes, incluso puede que os juntéis para hacer más grande la comunidad, todo guay, pero si no te llevas tan bien, puede que empiecen los problemas. Porque tu tribu necesita comer, necesita resguardarse del frío, necesita sobrevivir, y tú harás todo lo posible por garantizar la supervivencia de esa tribu. Y aquí es donde entra el ejército romano arcaico. Porque si tu tribu entra en conflicto con una tribu vecina, ¿con qué vas a luchar? ¿Quién va a formar tu ejército? Pues lo que tengas a mano. Y el primer ejército romano seguramente estuviera compuesto por lo que tuvieran a mano. Pastores, agricultores, el panadero, los artesanos, ese pesado que no deja de tocar instrumentos raros, todos. Toda tu población en tiempos de guerra se va a convertir en tu ejército. Un ejército que no es profesional, no está entrenado, no va uniformado, no tiene un equipo estándar. En este momento de la historia, olvídate de la gladius, olvídate de la lorica segmentata, olvídate de centuriones dando golpes, nada, olvida todo. Algunos, los que más recursos tuvieran, irían armados, pero la mayoría irían con sus herramientas, con sus aperos de labranza, para utilizarlos como arma. En época monárquica, podemos llegarnos a imaginar que el ejército no era más que una banda de guerreros sin ningún orden ni disciplina. Formada por los mismos que te decía antes, el artesano, el pastor, pero también por mercenarios, gente que le gustaba darse de toñas con los demás y que peleaban
con otras bandas de pastores, saqueándose unos a otros, robándose ganado, tierras, personas y robándose armas y armaduras, porque eran caras e iban muy buscadas, ya que no olvides que en estos tiempos cada uno se paga lo suyo. Aquí confianzas las justas. Así que en esta época, más que nunca, el muerto al hoyo y el vivo te roba la armadura. El liderazgo de estas bandas de guerreros seguramente recaería sobre el guerrero más fuerte, el guerrero alfa, o sobre el más veterano, en este caso la figura del rey, que posiblemente delegase así de tapadillo el mando militar sobre un guerrero experimentado que sería su consejero militar. Es realmente complicado imaginarse cómo podría ser ese primer ejército romano, pero debía ser una amalgama entre diferentes armas, diferentes equipos, gente con cosas de labranza, armaduras robadas, un auténtico espectáculo variopinto de gente que lucha por sus tierras contra otros vecinos que a su vez luchan por sus tierras. Tito Livio nos dice que en esta primera época monárquica, cada tribu aportaba una serie de soldados y el ejército romano contaba con 3.000 efectivos de infantería y 300 jinetes, cosa que no te puedes creer ni harto de vino. Tito Livio, ya sabes, que nos cuenta las batallas como si fueran un poco la versión extendida edición especial del director del Señor de los Anillos, pero muy posiblemente fueran escaramuzas a un nivel muchísimo más bajo. Eran conflictos tribales a garrotazo limpio, con muy poca gente y fuera. En lo que sí podemos estar de acuerdo es que la práctica totalidad de ese primer ejército romano seguramente fueran en su mayoría tropas de infantería, con un reducido número de jinetes, cuyos puestos serían ocupados sin duda por aquellos que tuvieran más dinero. Este ejército romano monárquico vivió una primera reorganización o una mejor definición, según las fuentes literarias, tras el censo de Servio Tulio. Si recuerdas el programa de Servio Tulio, este rey supuestamente censó a la población para, en función de sus bienes, asignarles una clase social, y cada clase social debía aportar X centurias de soldados para servir en el ejército, salvo la última clase, los más bajos, los proletari, que al no tener nada salvo su prole, sus hijos, no estaban obligados a servir en el ejército. Aquí nacen las famosas centurias. Tras esta reforma de Servio Tulio, todos los romanos varones de entre 17 y 60 años eran potenciales soldados que formarían parte de las centurias del ejército romano. Los más jóvenes destinados a combatir en el exterior y los más mayores destinados a formar parte de la guarnición de la ciudad. Y todos los soldados de estas centurias eran legionarios. Porque aquí me voy a tirar otra vez a la piscina, de nuevo. Un legionario no es legionario por pertenecer a la legión. Es la legión la que se forma a partir de X legionarios. El término legión viene de legio, en latín, que a su vez deriva de legere, recoger, juntar, y una palabra que nos dará una clave definitiva y que hoy en día usamos mucho en castellano, elegir. Comparten la misma raíz. Los legionarios eran aquellos elegidos para formar parte de la milicia ciudadana urbana, y de ahí se forman las legiones. Según el historiador griego Polibio de Megalópolis, del cual voy a hablar bastante hoy, con unos 4.200 legionarios ya se formaba una legión. Este número fue creciendo hasta tener de entre 5.200 y 6.000 legionarios y 300 jinetes. Piensa una cosa, piensa que hasta las reformas de Cayo Mario, que impulsó a partir del 107 a.C. y que definieron las legiones romanas tal y como las conocemos popularmente, la milicia romana sería elegida para la guerra, reclutada mediante levas, no era profesional y permanente. Los soldados romanos, al acabar la campaña, se iban a su casa perfectamente a atender sus tierras o a atender sus negocios. En este programa, si cada vez que digo ejército te tomas un chupito, no llegas al minuto 25. Te lo digo. Madre mía. Ahora voy a repasar rápidamente cuántas centurias aportaba cada clase según la reforma de Servio Tulio. La primera clase aportaba 80 centurias. La segunda, tercera y cuarta clase, 20 centurias cada una. La quinta, 30, y había además 18 centurias especiales para los más ricos que formarían la caballería.
lo que nos da un total de 170 centurias de infantería más las 18 de caballería, 188 centurias. ¿Y cuántas personas formaban una centuria? Seguramente pensarás que 100. Pues se llama centuria, pues 100, ¿no? Pues es un poco más complicado. Si buscas en internet o en cualquier sitio, encontrarás que la centuria era la unidad básica del ejército romano. Pero hay que puntualizar la época de la que te esté hablando esa fuente. Al principio, la división por centurias no era más que una división administrativa. Esta clase aporta estos hombres y punto. Las centurias no afectaban a la organización de las tropas, porque como veremos, el primer ejército mínimamente serio no se organizaba por centurias, sino que era una falange hoplítica. Así que cada centuria serían los 100 hombres que se aportaban y fuera. Pero cuando el ejército romano pase de ser una larga fila de lanzas en formación de falange a ser manípulos de infantería más pequeños, como veremos, la centuria sí que cobró una importancia capital a la hora de organizarse en el campo de batalla. Y a partir de ahí sí podemos responder a la pregunta de cuánta gente formaba una centuria. Cuando empezaron a ser importantes para la organización militar, las centurias constaban de 60 soldados cada una. Siglos después, cuando el ejército pasó de dividirse en manípulos a dividirse en cohortes, las centurias pasaron de 60 a 80 soldados. Y puede que estés pensando, ¿y por qué los romanos eran tan trolls de llamar centurias a una unidad que no tenía 100 soldados? Realmente no eran trolls. El troll es quien te lo cuenta incompleto, porque una centuria tiene 60 soldados, o 80 más tarde sí, pero son 100 hombres los que componen la centuria. Como efectivos militares solo se cuentan los 60 o los 80, pero aparte había siervos y auxiliares que hacían otro tipo de trabajos y que no se cuentan como tropa, como fuerza efectiva, pero sí que completaban la centuria. Esto es algo en lo que entraré en detalle cuando haga el programa dedicado a las reformas de Cayo Mario y te hable de la unidad más pequeña, los contubernios, hasta la más grande. Pero para ello todavía quedan siglos. Hoy vamos a centrarnos en esa primera época, en esos primeros siglos del ejército de Roma. Durante toda esta época monárquica, la influencia griega, como en otros tantos aspectos de la vida en toda la península itálica, quedó patente en la estructura y en el modo de combatir del ejército romano y de casi todos los ejércitos de Italia. Así que se adoptó en estos primeros años la famosísima formación en falange. En la batalla del lago Regilo, por ejemplo, en caso de haber tenido lugar, las tropas romanas se habrían formado en una larga formación de lanzas en falange. Es muy posible que los romanos adoptaran este modo de hacer la guerra tras enfrentarse a tropas etruscas, porque no hay duda que los etruscos habían adoptado directamente de los griegos esta estrategia. Si algo hemos aprendido a lo largo de la historia, y especialmente con los romanos, es que si una cosa funciona, otros lo van a copiar para intentar mejorarlo, y de esos otros los romanos eran los mejores. Tú te encuentras con un romano de aquella época y te dice, bonitas sandalias, parecen cómodas. Pues a la semana siguiente tendrá unas iguales que las tuyas o incluso mejores. En cuanto a armamento y vestimenta, la imagen que quiero que tengas en la cabeza de este primer ejército monárquico romano es la de unos guerreros que se parecían mucho a los hoplitas griegos. Y aquí tenemos que recurrir a nuestro amigo Tito Livio, que nos habla de este primer ejército monárquico y republicano. Nos dice que los romanos utilizaban en aquellos primeros tiempos de la república escudos pequeños y que formaban como las falanges macedónicas. Casco, escudo redondo pequeño de bronce, lanza larga y algún tipo de protección en el pecho y grebas, espinilleras, cubriendo desde la base del pie hasta la rodilla. Vamos, un hoplita con toda su panoplia reluciente ocupando la primera línea de batalla. Yo creo que esa descripción, esos hoplitas romanos, solo incluyen a los soldados de la primera clase, los de las rentas más altas, porque seguro que al de segunda línea, que sería la siguiente clase, le faltaba alguna pieza de equipo, por ejemplo el peto, o llevaba un escudo diferente, o llevaba un casco peor. La tercera y cuarta clase, por ejemplo, irían con un armamento mucho más ligero y portaban lanzas y jabalinas para atacar a distancia. Estos se colocaban detrás de los de segunda clase y su misión era dar apoyo con proyectiles. Los de quinta clase, los más pobres, irían con lo que buenamente pudieran, hondas, piedras, para atacar y salir corriendo.
Estos se colocaban delante de las tropas, delante del ejército, y cumplían una doble función. Por un lado, hostigaban al enemigo cuando éste se acercaba, y por el otro, ocultaban las maniobras del ejército, porque tapaban la vista. Seguro que si te digo que los soldados de esta época vestían túnica, automáticamente tu mente va a ir hacia el rojo, ese rojo romano clásico. Pues no, parece ser que en los primeros tiempos las túnicas que portaban eran blancas, básicamente porque es el color más barato, es lo más barato de hacer, hechas de lana o de lino en función de la estación, aunque también se podían llevar rojas y azules. Esto también seguramente iría en función del rango para distinguirlos unos de otros. También se usaban capas para protegerse del frío y de los elementos. Ahora hablemos un poco de la falange. La fortaleza de esta formación en falange reside en su temible frente formado por lanzas largas. Imagínate estar delante de una larga fila de soldados, larga fila, de infantería pesada, armados con lanzas largas, que vienen directamente a por ti, como si de un erizo enfadado se tratase, en una formación cuya profundidad, o sea, el número de soldados que van hacia atrás, que puede haber es de entre 4 y 32, aunque lo normal es que fuera de 8. Eso sí, larguísimo, o sea, a lo ancho, larguísima. La falange siempre debía ser más larga a lo ancho, a más soldados en horizontal, unos al lado de otros, que profunda, con tal de poder abarcar a toda la tropa enemiga. La profundidad ya iría variando en función del terreno o de la estrategia. Hay batallas en las cuales un ala de la falange se ha potenciado con muchos soldados detrás para enfocar todo el empuje en ese lado y así romper las filas por ahí. Pero eso ya va en función de la batalla y de lo que fuera. En campo abierto, esta formación era una máquina arrolladora. Pero a Roma le ocurrió una cosa. El siglo IV a.C. Como verás en los programas dedicados a la historia cronológica, no fue un siglo especialmente bueno para las armas romanas, pero sí que fue un siglo, como se suele decir, que forjó su carácter. Cuando algo te va mal, dices, bueno, estos son momentos que forjan el carácter. El siglo empezó torcido, con Breno y sus senones asaltando Roma, y después continuó más torcido todavía con las guerras contra los samnitas. Durante estas guerras samnitas, a las que ya llegaremos, salvo que me estés escuchando en el futuro y ya haya programas sobre ellas, los romanos se dieron cuenta de que la falange tenía un problemón. Cuando no peleaba en planicie, la falange perdía efectividad. Roma descubrió por las malas que no siempre era posible elegir el terreno en el que combatir. A veces hacía falta otras cosas. Amiga, date cuenta, la falange no es lo suficientemente efectiva. Si la batalla te pilla en mal terreno, estás vendido. Además, la falange requería disciplina y entrenamiento, te obligaba a permanecer en formación, pasara lo que pasara. La falange es la unión perfecta de comunidad entre soldados. Tu vida depende de ello. Si alguien se hace el héroe, intenta romper la línea para avanzar sobre el enemigo a lo loco, estás poniendo en juego la vida de los demás, de tus compañeros, porque dejas un hueco y se puede romper la línea. De igual modo, si un soldado entra en pánico por su falta de entrenamiento, todo se viene abajo. Ten en cuenta que un choque así entre dos ejércitos debía ser algo aterrador. Cuando hablamos de historia, tendemos a glorificar la guerra, sin querer seguramente. Le damos una épica que nos hace a veces perder la auténtica realidad de lo que es la guerra. La guerra es dolor, la guerra es sufrimiento, es muerte. La guerra, y permíteme que te hable llanamente, la guerra es mearse encima. La guerra es llorar llamando a tu madre, porque estás frente a un desconocido que te quiere matar, y si quieres sobrevivir, le tienes que matar tú a él. Tienes que dejar de lado tu humanidad, tienes que dejar de lado lo que eres y convertirte en una bestia. Y eso, o tienes un entrenamiento que te permita templar los nervios y mantener el control, o te quedas petrificado por el terror. Me he venido un poco arriba, lo reconozco. Te pido disculpas si ha sido un poco intensito, pero a veces olvidamos lo que es realmente la guerra. Y cuando se divulga la historia no hay que olvidar que la guerra es cruel, feroz, la guerra es lo peor. Por mucha música épica que le pongamos y por mucha gloria con la que la vistamos. Sea como fuere,
Roma decidió que la falange no le servía tras la humillante derrota en la batalla de las Orcas Caudinas contra estos samnitas en el año 321 a.C., de la que ya te hablaré, pero telita la batalla. Durante estas guerras, al ya darse cuenta de que la falange no iba más, los romanos poco a poco fueron ideando una formación mucho más versátil para terrenos complicados. Estas guerras fueron unas guerras que se libraron en terrenos escarpados, en terrenos muy complicados. Pero ya sabes, los cambios no son de un día para otro. Se dieron cuenta de que si dividían el ejército en unidades más pequeñas, la movilidad sería mucho mayor. Seguramente adoptarán la nueva táctica de los mismos samnitas, ya sabes, si algo mola, úsalo. Así que sobre el 315 a.C., los romanos adoptaron la formación en manípulo y abandonaron por completo la formación en falange. La palabra manípulo viene del latín manipulus, que es la insignia primitiva de los soldados romanos, que consistía en un manojo de hierba atado a un palo y posteriormente en un estandarte con una mano abierta en el extremo del asta. Seguro que has visto más de una vez un estandarte romano con una mano abierta. Pues es ese manipulus original. Habrá tiempo de profundizar en los estandartes también. Si quieres, hay cositas romanas aquí para años. Pondré, tanto en la comunidad de iVoox como en Twitter, imágenes de todas las formaciones de las que te estoy hablando, para que te sea más sencillo de visualizar. La falange, pues pondré una foto de cómo se forma una falange. Cuando hable de los manípulos y demás, todo eso. Con este ejército manipular llegó la división propiamente dicha por legiones, poco más ya de cuerpo. Como te decía antes, unos 6.000 hombres cada legión, según los datos de Tito Livio, formados por diferentes tipos de soldados de infantería pesada y algunos auxiliares, distribuidos en el campo de batalla como si estuvieran en un tablero de ajedrez. En ese momento, el soldado romano, que hasta entonces había sido hoplita o tropa hostigadora auxiliar, o bien hondero y lo que tuvieras, se ramifica en diferentes unidades. Y Tito Livio también nos da una descripción de las diferentes unidades que formaban las líneas romanas en aquel tiempo. Nos cuenta que la primera línea de infantería estaba formada por los asteros, los astati, repartidos en 15 manípulos separados entre sí por un pequeño espacio. Cada manípulo tenía 20 soldados. En estos asteros formaba la juventud romana, aquellos que empezaban a formarse en la milicia, los novatos. Estaban equipados con armadura ligera y un scutum, un escudo largo. Portaban yelmos de bronce adornados con plumas. Llevaban 3 plumas rojas o negras de un codo de largo, imagínate, pedazo de plumas. Cuando se ponían el casco parecía que eran más altos de lo que eran. La mayoría de los astati completaban su armamento con una plancha rectangular de bronce de un palmo de diámetro que se colocaba a la altura del corazón. Los que tuvieran más posibles llevaban una coraza fija por caderas. Y también llevaban tobilleras. Con respecto a las armas, llevaban unas jabalinas llamadas pila, pilum en singular, que lanzaban al enemigo a modo de proyectil justo cuando empezaba el combate. Llevaban espada y a partir de la Segunda Guerra Púnica tenemos constancia de que utilizaban las famosas gladius, llamada por los romanos gladius hispaniensis porque su diseño, una vez más, la casualidad, había sido copiado de la gladius hispaniensis que utilizaban las fuerzas celtíberas. Con la gladius no se combatía como con el resto de las espadas. Tú cuando atacas con una espada, imagínate ahora que vas a atacar con una espada. Haz el gesto. ¿Cómo lo haces? Cortando. Vas a cortar, lanzas un ataque para golpear con el filo. Con la gladius no es así. Con la gladius apuñalas. Porque un corte puede resistirse fácilmente con una protección o puedes causar una herida superficial, lo esquivas por el tiempo que le das. En cambio, si apuñalas, con tal de que metas un poquito de gladius, le has hecho un destrozo al enemigo. No olvidemos nunca que las armas están hechas para matar. La gladius tiene un programa, por supuesto, ya entraremos en eso, pero así vamos calentando un poquito la cosa. Los astati se desplegaban en combate en formación quinquunx, quincunce en castellano. Vas a saber rápidamente lo que es el quincunce si te digo que pienses en el 5 de los dados. ¿Sí? ¿Cómo están puestos los puntitos en el 5 de los dados? Pues esa es la formación. Junto con los asteros, los astati, iban los vélites justo detrás, pero no peleaban a la vez. Los vélites eran fuerzas de apoyo que, armados también con jabalinas, se desplegaban a lo largo del frente. Hacían la misma función que la clase más pobre en las tropas hoplíticas
y también eran reclutados de las clases más desfavorecidas. Los vélites eran los primeros en entrar en contacto con el enemigo, lanzaban sus jabalinas para frenar la carga enemiga y se retiraban rápido porque al no llevar equipo pesado se los podían merendar en un segundo. Los vélites llevaban espada, jabalinas, de las que se dice que la punta se torcía al primer choque para que el enemigo no pudiera utilizarla contra los romanos, cosa de la cual ya hablaremos largo y tendido, y un escudo muy ligero, de forma bombada, de unos 30 centímetros. Además usaban un casco recubierto por una piel de lobo o de alguna bestia semejante, para que así se les pudiera identificar bien en el campo de batalla, y cada jefe de línea pudiera comprobar, así a ojo, rápidamente, los que se arriesgaban y los que eran un poco perros. Me imagino ese centurión, oye mira, ese vélite con casco de mapache salvaje ha peleado bien, ¿eh? Sí, muy bien. Detrás de los Astati había otros 15 manípulos de hombres ya un poco más curtidos, de mayor edad, que recibían el nombre de príncipes. Estos príncipes rondarían los 30 años y su equipamiento era prácticamente idéntico al de los Astati, salvo por la protección. Los príncipes estaban mejor protegidos, no llevaban una placa en el pecho, llevaban una cota de malla, una lorica amata, y portaban también el clásico scutum, un pilum o varios para arrojar también antes de entrar en combate, y también, tras la Segunda Guerra Púnica, blandían un gladius. Cuando pienses en las guerras púnicas, piensa en estos soldados. Tras los príncipes iban los triarios. Los triari eran los soldados veteranos, eran los perros de guerra de la legión manipular, armados con lanza larga, espada corta y gladius cuando fue adoptada. En lugar de ser 120, como los Astati y los príncipes, eran 60. Llevaban también plumas en el casco y eran como una especie de evolución del hoplita. Tito nos cuenta que cada unidad iba acompañada por 2 centuriones y un portaestandarte que llevaba una piel de lobo o de oso con el fin de infundir terror en el enemigo. Este Signifer, el portaestandarte, debía ser además alguien valiente y que fuera bien considerado entre los soldados. Era un puesto muy importante. Es fácil imaginarse entonces una batalla, cómo empezaba una batalla. Los Astati empiezan el combate. Si los Astati no consiguen derrotar al enemigo, abren sus filas, retroceden paso a paso mientras avanzan los príncipes en los espacios libres. Los príncipes toman el relevo y se hacen con el peso del combate, mientras los Astati se quedan detrás. Los triarios, mientras tanto, esperaban su momento, con las lanzas en alto, apoyadas en el suelo, ofreciendo una imagen terrible de ejército erizado de puntas rodeado de una empalizada. Los triarios eran las tropas de emergencia, porque si tampoco los príncipes conseguían hacer retroceder al enemigo, estos hacían lo mismo, abrían sus filas y se retiraban poco a poco desde la primera fila hasta los triarios, que ya entraban en acción. Cuando los triarios entran en combate, la cosa está chunga, la cosa se pone seria. Tito Livio nos cuenta que de ahí nació la expresión «la cosa llegó hasta los triarios», cuando se está en dificultades. Me imagino a los triarios como esos soldados que están ya de vuelta de todo y que daban miedo a los jóvenes. En ese momento los triarios se colocaban en primera línea, cerraban filas y apuntaban sus lanzas directamente contra el enemigo en formación compacta. Esta formación escalonada entre diferentes unidades debía causar un impacto bastante fuerte en la moral enemiga. Tú imagínate, eres enemigo de Roma Random 1 y estás en la batalla, vas ganando y ves que la primera fila se retira. Venga, va bien la cosa, venga, se están retirando, pero de repente aparece una segunda. Y dices, bueno, va, una segunda, vamos allá. Les vences, se retiran, pero sale una tercera fila con soldados curtidos en 1000 batallas que desayunan gachas con trozos de metal como si fueran Choco Crispies, y ya dices, bueno, me voy, que he medio quedado. A modo de resumen, el ejército romano manipular era como ese jefe final de videojuego que tiene 3 barras de vida y la última es la más difícil. Antes he mencionado de pasada a los centuriones. Los centuriones estaban al frente de las centurias, como podemos deducir por su nombre, y eran el alma de las legiones. Cada centuria tenía 2. El que estaba al mando
y su segundo, llamado Optio. El Optio, se situaba detrás de la centuria, uno delante y otro detrás. Según las fuentes iconográficas de las que disponemos, el rasgo más definitorio del centurión en el campo de batalla, aparte de por tener más protecciones que los demás, era la cresta que cruzaba lateralmente la parte superior del casco, llamada crista transversa. También llevaban una vara de bit, que era su bastón de mando, llamado Witis, que el Witis salía a pasear sin ningún pudor durante la batalla o el entrenamiento para que los soldados se pusieran las pilas. Los centuriones podían ser ascendidos al cargo por sus superiores o bien ser elegidos, pero siempre debían ser soldados experimentados que contaban con el respeto de sus soldados. El primer manípulo de Triari estaba a cargo del centurión más veterano de la legión, el Primus Pilus, también llamado Primipilo, porque los triarios también eran conocidos como Pili. Este era el cargo más respetado y prestigioso entre todos los soldados, el Primus Pilus. Más adelante, el Primus Pilus será el centurión que estará a cargo de la primera centuria de la primera cohorte de la legión. Pero no hagamos spoilers. No existen cohortes todavía. Solo existen los manípulos. Nos cuentan además que cada centuria llevaba con ellos un corniken, un trompetero, que tocaba el cornu para transmitir las órdenes a los soldados en el fragor de la batalla. El cornu era como una trompeta muy parecida a la buquina, de donde viene nuestra palabra bocina, que se enrollaba sobre sí misma. También cada legión tenía 300 equites, divididos en 10 turmae de 30 hombres cada una. Cada turmae estaba comandada por 3 decuriones, con un Optio como segundo al mando. Esta parte de la descripción del ejército por parte de Polibio me gusta mucho, porque no se corta un pelo. Aquí Polibio lanza los dardos contra Roma con estilo, pero te la tiro. Dice que el equipo de los jinetes romanos no servía para mucho, y que directamente lo copiaron de los griegos, porque el suyo era inútil. Y te cito textualmente: ellos, más que cualquier otro pueblo, cambian fácilmente sus costumbres e imitan lo que es mejor que lo suyo. El meme es real. Es durante este periodo en el que las legiones adoptaron la costumbre de establecer un campamento al final de cada día de marcha, rodeado con un foso y una empalizada, para poder ser defendido y evitar cualquier sorpresa nocturna. La descripción más precisa que tenemos de un campamento romano, y cuando digo precisa es muy precisa, nos la da este hombre, Polibio de Megalópolis, que por cierto, lo he mencionado 3 veces ya o 4, pero ten cuidado si buscas Polibio en Google, porque la foto que sale es de un busto de Cicerón. Ten cuidado. Como te decía, es muy precisa. He intentado meterla en este programa, pero era demasiado precisa y se me iba la hora, se me iba el tiempo. Así que dedicaré un programa especial a los campamentos romanos, porque la descripción de Polibio, tela. Las distancias, dónde está cada tienda, cómo se coloca cada tienda, está muy bien. Lo que me interesa de Polibio para este programa es que nos describe cómo se produce el reclutamiento del ejército, cómo se reclutan las levas. Nos interesa porque vivió en una época justo anterior a las reformas de Cayo Mario, y lo que describe afecta al ejército manipular republicano. Nos cuenta que una vez elegidos los cónsules se nombran a los tribunos militares. Estos tribunos eran 14 elegidos de entre los hombres que han cumplido un mínimo de 5 años en el ejército y 10 de entre aquellos que hayan servido ya 10 años en la milicia. En ese momento los cónsules anuncian al pueblo reunido en asamblea el día en el que se deberán presentar todos los romanos en edad militar, y llegado el día todos tienen que acudir a Roma para realizar la leva. Los tribunos militares se reparten entre cada legión según la antigüedad. Por ejemplo, de los más antiguos, los 2 primeros a la primera legión, los 3 siguientes a la segunda, los 2 siguientes a la tercera y los 3 últimos a la cuarta, porque Polibio nos dice que la mínima leva a realizar es de 4 legiones siempre. Si no vas a reclutar 4 legiones, quédate en tu casa. Una vez repartidos todos los tribunos de manera que todas las legiones tengan el mismo número de oficiales, se sortean las tribus y cada legión va cogiendo por orden un soldado de cada tribu de forma cíclica hasta que cada legión tiene un número de soldados similar.
Cuando se llega al número decretado, que según Polibio es de 4.200 soldados, llegando a 5.000 si la situación es de extrema gravedad, se da paso a la elección de la caballería. La caballería la elige el censor, según las fortunas personales, como te dije antes. Cada legión 300 jinetes. Una parte de estos jinetes ya tendrán su propio caballo, pero los que no lo tuvieran lo recibirían del Estado. Después del alistamiento, los tribunos de cada legión reúnen a sus respectivos soldados y comienzan los juramentos. En ese momento, todos los soldados, de uno en uno, juran que obedecerán a los oficiales y cumplirán sus órdenes. Y mientras este juramento se lleva a cabo, los cónsules envían un aviso a las diferentes ciudades aliadas que participen en la campaña, si las hubiere, diciéndoles el número de soldados que necesitan, el día y el lugar donde han de acudir, el punto de encuentro. Una vez tomado el juramento, los tribunos militares informan a cada legión de la fecha y el lugar en el que deberán presentarse los hombres e inmediatamente les mandan a sus casas. No te reclutan y te vas, no. Te reclutan y dicen, ok, tú perteneces a la legión X, la que sea, y tienes que estar tal día en este lugar. Vete a tu casa, descansa, haz lo que tengas que hacer con tus negocios para dejarlos atados, lo que sea, tus tierras, tal, porque ese día tendrás que ir a la legión. Llegado el día, los tribunos se dedican a repartir a los soldados por las clases que te he comentado antes. A los más pobres los mandan a formar con los vélites, los novatos con los asteros, los que tienen un poco más de edad y de experiencia con los príncipes, y los más veteranos con los triarios. De Polibio sabemos cómo se reparten numéricamente. Cada legión tiene 600 triarios, 1.200 príncipes, 1.200 asteros y los que sobran, vélites. Si la legión supera los 4.200 hombres, se hace una redistribución, pero nunca se toca el número de triarios. Los triarios siempre serán 600. Esta estructura de Astati Principes Triari se mantendrá varios siglos hasta su desaparición tras las reformas de Cayo Mario, que empezó en el 107 a.C., que dieron lugar al nacimiento del ejército profesional romano. He creído conveniente establecer esta frontera entre el ejército pre-Mario y post-Mario, porque así a nivel mental lo tenemos todo mucho más claro. Quedan muchos años todavía hasta que lleguemos a las cohortes, a los legionarios como los conocemos, los de Asterix y Obelix, esos, a Testudo. Quedan muchos años. Y como este es el primer programa que dedico a la guerra como tal en Roma, quiero también hablar un poco de la guerra como institución social en la antigua Roma. La guerra en Roma, como puedes imaginar, era una constante. Defensa de territorio, conquista de tierras fértiles, controlar rutas comerciales. Esto obligaba a Roma a estar continuamente en guerra, y esta guerra estaba sometida a una serie de reglas religiosas y jurídicas. La guerra además tenía un ciclo natural. Se combatía de la primavera al otoño. El comienzo y final de la temporada guerrera, en marzo y en octubre, estaban sometidos a un conjunto de ritos y ceremonias cumplidos por sacerdotes especializados, llamados salios, que eran responsables de la purificación de las armas, de los caballos, de todo lo que se iba a usar en campaña, para que tuvieran la protección de los dioses. Porque en Roma, la guerra y la religión tienen una conexión muy íntima. La guerra es casi un fenómeno religioso. El jefe militar se considera dotado de una virtud mágica, de un poder, que se traduce en la obtención de la victoria. Es, además, el único que posee el derecho de tomar auspicios, lo que le convierte en interlocutor directo con los dioses. Es el intérprete de la voluntad divina, y debe estar atento a los signos que anuncian victoria, pero también a los que pueden anunciar que todo se vaya al garete. Desde el punto de vista religioso, esa figura es clave. Así que antes de comenzar una campaña, era costumbre que el comandante pronunciara los votos, los vuota, enumerando los sacrificios y los juegos a los que tendrán derecho los dioses en caso de victoria. Celebraré X días de juegos si me concedéis la victoria. Es como cuando le prometes a la Virgen ir de rodillas a algún monasterio si gana tu equipo de fútbol, pero a lo bestia. Aparte de los vota, también se podía utilizar una devotio en caso de estar en situación desesperada. La devotio era una plegaria mágica ofreciendo tu propia vida a los dioses infernales a cambio de la victoria, concentrando así el comandante sobre sí mismo y sobre el enemigo la fuerza de la destrucción. Y aparte de los vota y la devotio, estaba también la evocatio. El ritual de la evocatio consistía en hacer promesas, plegarias, sacrificios
para ganarse el favor de las divinidades rivales, porque los romanos eran muy conscientes de que sus dioses no eran los únicos. Cada pueblo tenía sus dioses a los que adoraba y les hacía ritos con tal de ganarse el favor. Así que esta evocatio era un ritual para intentar ganarse el favor de los dioses del enemigo. Y te he traído un ejemplo de devotio sacada directamente de la obra de Tito Livio, que me parece una maravilla, a mí me gusta mucho. Para ello vamos a viajar a la batalla del Vesubio. Estamos en la Segunda Guerra Latina, año 339 a.C. Sí, los latinos seguían ahí dando la vara R que R. Eran cónsules Publio Decio Mus y Tito Manlio Imperioso Torcuato. Las tropas del ala izquierda, al mando de Publio Decio, empezaban poco a poco a retroceder ante el empuje del enemigo. Si su ala caía, el ejército romano entero se vendría abajo y la derrota sería total. En ese momento de máxima desesperación, Publio Decio Mus llamó al pontífice máximo, Marco Valerio, diciéndole: «Maldita sea, necesitamos la ayuda de los dioses. Vamos, pontífice público del pueblo romano. Vete dictándome las palabras con las que ofrecerme en sacrificio en favor de las legiones». Publio Decio se tapó la cabeza con su toga pretexta, ofreciéndose él mismo en sacrificio, pronunciando las siguientes palabras que le iba dictando el pontífice máximo: «Jano, Júpiter, Padre Marte, Quirino, Belona, Lares. Dioses no venciles, dioses indígetes, dioses que tenéis poder sobre nosotros y sobre los enemigos. Y vosotros, dioses manes, os ruego y suplico, os pido perdón, os pido que propiciéis al pueblo romano de los quirites fuerza y victoria, y que a sus enemigos les provoquéis terror, pánico y muerte. Tal y como he proclamado con mis palabras, ofrezco en sacrificio juntamente conmigo las legiones y las tropas auxiliares de los enemigos, a los dioses manes y a la tierra». Hecha esta devotio, saltó armado sobre su caballo y se lanzó sobre el enemigo, sembrando el pánico entre las tropas latinas. Gracias a ese sacrificio, sus tropas se recompusieron, los latinos entraron en pánico y el ejército romano obtuvo la victoria. La victoria era la prueba del favor divino y justificaba que las tropas aclamaran a su jefe como imperator, como general victorioso, nombre que todavía no tenía el significado que se le daría en el futuro. Si en una guerra considerada justa y legal habían muerto más de 5.000 enemigos, el Senado concedía al comandante la celebración del triunfo, el máximo honor militar, una fiesta civil religiosa en la que el comandante, vestido como Júpiter y coronado de laurel, recorría en procesión la ciudad acompañado de sus tropas y del botín conseguido en esa campaña. Todo en la guerra estaba regulado, hasta su declaración. Ya vimos hace unos programas que un sacerdote del Colegio de los Fetiales se encargaba de presentar ante el enemigo las exigencias de Roma. Si estas exigencias eran rechazadas, el sacerdote volvía a territorio enemigo y clavaba en él una lanza mientras recitaba la fórmula de declaración de guerra. Para los romanos, toda guerra debía ser justa, debía ser declarada según unas reglas. Primero se presentaba ante el pueblo que fuera la supuesta injuria contra Roma o la correspondiente reclamación, justificada con testigos. Si la reclamación era rechazada, el pueblo romano decidía la guerra, que se iniciaba en 30 días. Otra cosa es que la reclamación o la supuesta injuria fueran inventadas o forzadas en secreto para provocar esa misma situación, pero ese es otro tema. En caso de victoria, el vencido solo podía salvarse de la destrucción con una entrega sin condiciones a la buena fe del pueblo romano. Roma asumía frente al vencido unos deberes de tutela, pero también unos derechos en forma de cargas económicas y también con la incorporación a Roma de parte del territorio del pueblo vencido, que pasaba a formar parte del Ager Publicus. Y ya sabes lo que pasaba con el Ager Publicus. Trinco, trinco. Las guerras púnicas pusieron al límite
las capacidades de la Legión manipular y se le fueron viendo las costuras. Y lo que sucedió durante el siglo II a.C. no acompañó en absoluto. El siglo II a.C. o antes de la era común supuso para el ejército romano un punto de inflexión en el que o se hacía algo o la cosa iba a acabar muy mal. A modo de resumen breve, de entrada, debido en parte a las guerras, Roma sufrió un descenso de población importante. Se vivieron también tensiones sociales y se hundió económicamente la clase media, cuyos integrantes se convirtieron en clase baja. Un ejemplo rápido sobre este hundimiento de la clase media. Los soldados combatían en guerras que estaban cada vez más lejos de su hogar. Ese ciclo de primavera hasta otoño se estaba dejando de cumplir porque no les daba tiempo a regresar. Cada vez estaban más lejos, con lo que peligraba cada vez más aquello que les hacía ganarse el pan. Si te tiras 3 años de campaña, igual cuando vuelves no hay nada. Y muchos cayeron en la ruina. Este empobrecimiento de la clase media fue fatal para la milicia, porque la gente se había empobrecido tanto que no tenían dinero para pagar su propio equipo. Esto hizo que el Estado tuviera que proveer de equipo a los soldados, salvo a las clases más altas, que eran los que todavía podían pagarlo. En época de nuestro nuevo amigo Polibio, las diferencias entre Astati, Pérínquipes y Triari se fueron desvaneciendo poco a poco, porque la gente no podía pagar el equipo, y se hizo urgente una reestructuración profunda del ejército. Una reestructuración que llegaría con Cayo Mario, pero de la que te hablaré en otro programa, porque el objetivo del programa de hoy es que te hagas una imagen mental de cómo posiblemente fueran los soldados en la época de la monarquía y en la época de la república. Porque quiero que cuando te hable de los conflictos que se van a suceder en los diferentes programas que sigan la historia cronológica, tengas esa imagen al momento de cómo son los soldados que combaten. Para que así puedas vivir con mucha más intensidad, con mucho más realismo, la historia de Roma desde la república, desde esa joven república incipiente que tiene que pelear con todos para hacerse un hueco en el Lacio, hasta convertirse en una potencia bélica que desplegará sus alas y abarcará todo el Mediterráneo. Ha sido un programa complicado de hacer, pero creo que ha quedado bien. Podía haberme extendido mucho más en los diferentes aspectos, pero creo que como primer programa para entrar en el ejército romano está bien, porque si no se me iba la hora. Se me iba el tiempo, pero mucho. Y a veces tengo que ceñirme a lo que realmente quiero hablar. Y lo que quería hablar en este programa es la transición entre ese primer ejército con palos y piedras hasta la República. Y el tema del campamento, que lo tengo mirado. El tema del campamento decidí dejarlo para otro momento, porque si no iba a quedar muy largo y no me da la vida para ser tan largo el programa. No me da la vida. Así que espero que haya quedado claro y haya sido ameno. Y espero que se me escuche bien, porque en este programa he cambiado de micrófono. Este programa es el primero que hago con el Audio-Técnica AT2020, un micrófono de condensación, un micrófono cardioide, que va conectado a una interfaz de audio externa, a una Focusrite Scarlett Solo, y espero que se escuche bien. Yo, mientras he ido probando y tal, se escucha mejor, pero ya sabes, cada uno se escucha a sí mismo extraño. Y yo siempre me escucho raro. Cuando me edito, digo, ¿este quién es? No, tanto no, pero digo, uy, se me hace extraño escucharme. Así que espero que se oiga bien, espero que haya sido un salto de calidad a mejor. También te digo, es mucho más barato que el Blue Yeti. El Blue Yeti me costó, a ojo te digo, 180 o 185 euros o así, más o menos. Y este me ha costado, no llegaba a 90. Lo que sí, claro, luego el gasto también tienes con la interfaz de audio externa, pero es lo mismo. O sea, ambas cosas me han costado menos que el Blue Yeti. Pero necesitaba dar el salto a este tipo de micrófonos para probar, porque a veces con el Blue Yeti me daba cosas raras, me hacía cosas raras y digo, ¿qué está pasando? Cuando me editaba decía, uy, he tenido que regrabar muchas cosas porque había ruidos raros.
Así que si se escucha bien, yo estoy contento. También he cambiado porque yo tenía el Blue Yeti directamente conectado a un brazo articulado, que me ha servido el mismo brazo. Pero también encontré por Amazon baratillo, ni 20 euros llegó, una araña que lo que hace es, lo pones el micrófono ahí y evita que coja vibraciones. Queda chulo y parece ser que está bien, porque ahora mismo estoy sin editar nada y se escucha bastante bien. Efectivamente, perro desconocido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y como siempre, darte las gracias a ti también, perro. Darte las gracias. El perro también te da las gracias. Que sí. Por escucharme, por los mensajes, por el apoyo. Muchísimas gracias, de verdad. Porque sin ti esto no existiría. Y el perro también te da las gracias. Y gracias también a Sergio, el director del Descampado, por dar su voz a Publio Decio Mus y esa fantástica plegaria antes de lanzarse contra los latinos, que ha sido como siempre un placer contar con él y que recientemente ha celebrado el 5º aniversario del podcast. Por favor, escúchalo si no lo has escuchado. Es un podcast espectacular. Y no porque yo colabore, que aunque no colaborase, también yo antes de colaborar con él era fan del Descampado. O sea que ahí he vivido la transición de ser fan del Descampado a colaborar y a ser amigo de Sergio. Es como, ¡ay, Dios mío! Soy amigo de este hombre. Un poco fangirl también, sí soy. Y 5 años que se dice pronto, ¿eh? Y durante un año así estuvo haciendo... Creo que un año estuvo haciendo programa semanal. ¿Estamos locos o qué? Hay que tener valor, ¿eh? Para hacer un programa semanal. Mis respetos, mis dieces. Me descubro, sí, ante él. Porque es un genio. Por si me escucha, ya sé que no le gusta que le dore tanto la píldora, pero es que es así. Y como siempre, recordarte las vías de contacto. Puedes contactar conmigo por email en romaeternapodcast@gmail.com o bien por Twitter en @romaeternafm, o también puedes comentarme lo que quieras en los comentarios del audio. Como siempre, será un placer intentar responder a todos los comentarios, intentar responder a cualquier pregunta que tengas de cualquier cosa. Siempre será un placer responder cualquier cosa que me quieras plantear. Y si crees que merece la pena destinar una pequeña parte de tu dinero a este podcast, no olvides que puedes hacerlo de varias maneras. Puedes, o bien, invitarme a un chupito de garum en la plataforma Ko-fi, de la que te dejo el enlace en la descripción de este audio, o bien puedes suscribirte apoyando económicamente el canal, que la suscripción es gratuita, pero puedes apoyar económicamente el canal desde 1,49 € al mes, que dices, bueno, te suscribes un mes, luego te das de baja, pues ese apoyo ahí mínimo queda, o si quieres quedarte el tiempo que quieras, estás invitado y formarás parte de la guardia pretoriana del podcast, a la cual a veces le voy escribiendo y le voy contando un poquillo más los entresijos del podcast. La suscripción gratuita aporta las alertas cada vez que subo un programa, los mensajes de la comunidad, el mismo contenido. Ya sabes, no voy a cribar entre usuarios bien y usuarios mal. El contenido del podcast no va a estar partido en dos. Mientras esté en mi mano no lo estará, pero sí que las personas que apoyan económicamente el canal merecen que cuente un poco más en profundidad, en detalle, cómo se hacen las salchichas del podcast, cómo va esto. Así que, dicho esto, y sube la música, súbela, ahí. Así que dicho esto, y poniendo la música, me voy a despedir. Los 2 siguientes programas, ya sabes, seguimos la historia cronológica de Roma. Se pone interesante la cosa, se pone bastante interesante. Y te espero en 15 días, pasaré lista, en el siguiente programa de Roma a Eterna.